tienen que tener una JRD de un todo proyecto. Y ahí, en función del monto del contrato, la cantidad, la razonabilidad de la cantidad de profesionales. ¿Por qué? En un proyecto tú tienes puntos críticos, siempre. ¿Ya? Y si un ejemplo, podemos mirar el reporte de la Contraloría. Saquemos del último semestre, nuevamente, cuántas obras paralizadas, cuántos contratos resueltos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rota Crítica. Mi nombre es Rodrigo Delgado y me acompaña Víctor Velázquez. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Nos acompaña María Luisa Cáceres. María Luisa es una referente en el mercado, tiene un montón de años de experiencia en el desarrollo de proyectos en sus diferentes modalidades, obra pública, asociaciones público-privadas, obras por impuesto y por supuesto que también convenios gobierno a gobierno. Vamos justamente a aprovechar esta experiencia de María Luisa, que ha participado de proyectos con Escuelas Bicentenario, con la NIN, con los Panamericanos, siendo usuaria en algunas oportunidades y también participando como adjudicadora en DAPS y JRD, que es el tema que hacemos el spoiler que vamos a hablar el día de hoy en este episodio. María Luisa recibió 2 importantes premios a lo largo de su carrera. Recibió justamente un premio en la dirección de proyectos por el PMI Institute en las instalaciones de la Viena que se desarrollaron como parte de los Juegos Panamericanos, y también recibió un premio por la CIF MERS por el contrato del Facility Management de las 5 sedes de los Juegos Panamericanos, un premio por el contrato de colaboración. Bienvenida, María Luisa, al podcast Rota Crítica. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Rodrigo, Víctor, por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy día. Gracias, María Luisa, por acompañarnos. Queremos arrancar esta conversación. Yo mencionaba en la introducción lo valioso y lo importante de tu experiencia, ¿no? Que nos va a permitir tener un intercambio de ideas bastante potente, bastante rico, ¿no? De esta gran experiencia que tienes, tanto como asesora de contratista, principalmente en la dirección de proyectos, como de adjudicadora, ¿no? Lo cual te permite conocer qué es lo que esperan las partes de un DAP y también qué esperan los adjudicadores que les presenten las partes y cómo las partes se deberían comportar en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, quisiera abrir esta conversación preguntándote primero, ¿qué esperan las partes de un adjudicador? En principio, hay que decir la verdad. Muchas veces las partes no conocen las funciones de los adjudicadores, entonces esperan que mágicamente les resuelvan los problemas que ellos, en principio, no logran resolver o lo crean también en el proceso de ejecución de un contrato. Además de eso, el ansia de que este grupo de personas o una persona, porque hay adjudicadores ad hoc, pueda lograr que las partes se logren entender. Eso creo que es muy importante. Aún teniendo el desconocimiento de la función específica. Entonces hay demasiada expectativa. Y en algunos casos también me he topado con detección de frente. ¿Por qué? Porque han venido en proyectos pasados donde sus adjudicadores no han hecho un buen rol. Dígamelo ahí. Y ahí me quedo para que podamos seguir comentando. Claro, qué interesante. La otra vez justo estábamos hablando con Víctor de este tema y decíamos, nosotros hemos visto contratos que, por ejemplo, estaban financiados por el Banco Mundial, etcétera, entes cooperantes, en donde tenías figuras como el DAP, ¿no? Muchos modelos FIDIC, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero pasaba que o no se instalaba nunca el DAP y las partes hacían como que caso omiso, esa cláusula no estaba en el contrato, o si se instalaba, cumplía ese DAP un rol muy diferente del que en realidad tendría que haber cumplido, ¿no? Podía ser una suerte de mediador en el contrato o podía ser una suerte de perito que daba una opinión técnica respecto a alguna discusión entre las partes, pero no quedaba tan clara la definición del rol
correcto, concreto del adjudicador, ¿no? A raíz, seamos todos honestos, los panamericanos, la figura, creemos que en el Perú dio un vuelco 180 grados, un vuelco importante, y ahora se aprovecha de una mejor manera, ¿no? Entonces es para las partes justamente un tema crucial el pensar, oye, ¿qué adjudicadores voy a nombrar en mi proyecto, ¿no? Para que cuando el proyecto tenga problemas, no cuando yo tenga problemas, sino cuando el proyecto tenga problemas, podamos apoyarnos en su experiencia para sacar adelante justamente las obras, ¿no? Efectivamente, Rodri, porque acá lo importante es, creo yo, un poco en la línea que señalaba María Luisa, es que las partes también entiendan que el DAP lo primero que va a dar es una solución inmediata, ¿no? Pero que finalmente el mecanismo lo que busca también es evitar un conflicto mayor al final, ¿no? Es decir, que no se inicie un litigio, ¿no? Y en esa medida sí debería haber, ¿no? Hay una labor ahí por parte de los miembros del DAP de obviamente poder tomarse su tiempo, ¿no? Y poder revisar bien los documentos, ¿no? Porque esto requiere tiempo para poder, ¿no? Analizar bien las cosas, y uno se da cuenta como parte cuando a veces no siempre se toman estos tiempos, ¿no? Y entrando un poco ya a un poco al análisis de los miembros cómo deben ser estos, ¿no? Estos miembros del DAP, exacto. En tu experiencia, María Luisa, ¿qué habilidades duras, ¿no? o técnicas debería tener un miembro de un DAP? En principio, los miembros del DAP debieron de haber pisado obra. Nosotros, las personas, podemos llevar miles de cursos, certificaciones, pero el problema, o sea, que se presenten las obras, que por el tipo de obra, tenemos bastante casuística, los que hemos pasado en obra, podríamos ayudar. Y digo ayudar en el término de la gestión. O sea, nosotros somos los adjudicadores una herramienta de gestión. No somos el residente, no somos el gerente, no somos la entidad. Y en ese sentido, nuestra experiencia de haber estado en proyectos nos permite tener una mejor visión. Tal vez el problema que hoy surge en la visita, vamos a hacer un ejemplo, en la visita, y de repente hay un frente que nos está tocando porque están en discusión del control de calidad, vamos a ver, tiene muchas NOT, y el contratista cansado dice, bueno, ese frente no lo voy a hacer todavía hasta que la entidad sienta presión y me vaya liberando las NOT, pues no lo voy a hacer. Demasiada plata voy a gastar en este momento, me voy a enfocar en los otros frentes, analiza la curva y dice, sí, puedo todavía avanzar. Pero no se da cuenta que eso se le va agravando pasado el tiempo. Y no solamente en la propia ejecución, sino en la relación con su cliente. Porque nosotros como ingenieros vamos a empezar a analizar, ok, analizo la curva, veo los rendimientos, digo, ok, sí, efectivamente ese módulo o ese frente se puede revertir en la fecha tal, no va a afectar al proyecto, pero la relación sí con su cliente porque no está enfocándose en todos los frentes. Y si eso le suma, si estuvieras en un contrato de la ley y su reglamento de contrataciones de adquisición del Estado, tienes ahí el dedo de la supervisión, que empieza a registrar atraso, y empiezan las comunicaciones, y de repente una mala información y la entidad toma la posta y dice, te invoco al cronograma acelerado, y empieza el problema. La espiral del conflicto. Entonces, es muy importante que los adjudicadores, los ingenieros y arquitectos hayan estado en obra. No necesariamente en el tipo de obra que están haciendo. Eso sí, en mi experiencia y en mis viajes que he hecho fuera, efectivamente los adjudicadores no han ejecutado, si estamos en un proyecto de central hidroeléctrica, no han ejecutado, no han sido residentes ni directores, sin embargo conocemos del proyecto. Un proyecto tiene fases, sabemos los puntos críticos. Y nuestro rol es ahí donde identificarlo y poder a las partes ayudarlos, no descuides este tema. ¿Cómo lo abordarías? Y ahí sí también mi recomendación es, además de tener la experiencia, además de los estudios, es saber trabajar con las partes para que ellos lo resuelvan. ¿Ok? Y ahí ustedes podrían preguntar, ¿pero no es la función del adjudicador? No. Yo les dije al inicio de esta conversación que somos una herramienta de gestión. Entonces, la experiencia de nosotros va a hacer que las partes puedan resolverlo. No somos conciliadores,
porque también a veces se entiende. Va a ser un conciliador porque va a ir al punto medio. No necesariamente. No. Totalmente abordamos la parte técnica y si corresponde, ¿no?, en el marco de las reglas de juego, que es el tipo de contrato en el que estemos, ¿no? Hay responsabilidades de partes y creo que el juicio experto de la JRD o de los DAT es muy importante. Sí, María Luisa, ¿tú consideras que hay que tener cuidado con esta tentación que comentábamos al inicio de ser salomónico? Así es. No podemos dejar por nuestro ímpetu, de repente hemos sido nosotros los adjudicadores, diseñadores, por ejemplo. Y entonces mi corazón, que es muchos años diseñador, no, yo le entiendo, los idas y venidas, el ping-pong. Muchas observaciones, ¿no? Es tiempo. No. Ahí nosotros no puede vencer nuestro corazón y decir, sí, tiene toda la razón. No. Por eso que digo que nosotros tenemos que hacer un análisis técnico y basado en las reglas de juego, en el tipo de contrato que nos encontramos. Los contratos colaborativos que hoy más se utilizan en Perú, que es el contrato NET y el FIDIC también, por ahí se podría interpretar de que los DAP resuelven de forma salomónica. No. Yo siempre invoco, no, señores, porque las reglas igual, el reglamento de la ICC no lo dice. Usted se tiene que ceñir al contrato que está. Sí, técnicamente, pero en las líneas del contrato. Entonces ahí hay que abordar un poco más los términos de referencia, ¿no?, qué conllevó el alcance, ¿no?, es muy importante. Entonces ahí se suma el tema de la experiencia en gestión de proyectos. Tenemos que tener claro. Sucede también en la construcción, porque de repente uno de los miembros ha sido un residente o un gerente y ha estado en la batalla y también se identifica. Y dice, no, pues no es posible, porque se encuentra, no está el supervisor a tiempo, o usted le da una nota, si vamos al mismo ejemplo anterior, de un frente que tiene muchas observaciones en el vaciado, el descubrir el encofrado. Oiga, no podemos parcializarnos, ¿no? ¿Qué se paga? Y ahí sí, ¿qué se paga? De acuerdo al alcance. Entonces, invocar a las partes, mejorar, ¿no? Y sí, ¿por qué no? En su momento, en campo, si hay el problema técnico, somos técnicos, pues. Oiga, podría ser, sin darle una solución clara, porque hay varias opciones en la ingeniería, podría ser esto. Revisen en estos vértices, ¿no? Véalo por ahí. Y en mi experiencia, las partes se han podido llevar mejor. No digo que sea todo felicidad, ¿no?, pero sí se logran entender. El único factor que sufrimos todavía en el Perú es que el tema de los funcionarios, hay mucha rotación. Entonces podemos capacitar, las partes se pueden entender, pero uno de los actores parte, llega uno nuevo y ahí nuevamente otra vez el trabajo interno de las partes de entenderse, ¿no? Qué importante lo que comentas de la experiencia. Nosotros también hemos visto cómo eso suele ser uno de los factores determinantes para nuestros clientes al momento de decidir la elección de un DAP, ¿no? Oye, está bien, puede tener muchas certificaciones que son necesarias, por supuesto, pero ¿qué experiencia concreta tiene, ¿no? Ha sido asesor antes de contratistas, ha sido residente de obra, ha sido supervisor, ha sido gerente de proyecto, ¿no? ¿Qué galones, digamos, se ha puesto a partir de su experiencia? Si habláramos ahora de habilidades ya no duras o técnicas, como comentaba Víctor, sino blandas, ¿qué habilidades blandas crees que tiene que cumplir un adjudicador? La básica es la comunicación, ¿no? Es muy importante entre las partes saber comunicarnos. Considerar las tres fases, el receptivo, el medio y el emisor, básico. De repente te digo de una forma y cuando te llega a ti por las circunstancias no lo has entendido claramente, ¿no? Tenemos que lograr los adjudicadores que las partes nos hayan entendido. Y entonces es necesario detenernos un momento y volver a repreguntar. ¿Lo entendió? Claro. Porque si no lo entendió, no le puedo dejar tareas. Digámoslo así, en los adjudicadores decimos tareas porque decimos, muy bien las partes, hemos encontrado esto, esperamos que ustedes resuelvan este tema. Pero si no abordé la comunicación de por qué era necesario,
Voy a llegar a la siguiente reunión y seguramente existen las mismas tareas. Se cae en la pendientes. monotonía después. Así es, ¿no? Y viene la desazón de las partes, ¿no? ¿Para qué está el adjudicador? Entonces, nosotros, nuestra misión principal es saber comunicarnos. Y en el saber comunicarnos es preguntarle lo que me comentaba Víctor, que es, ¿usted sabe por qué estamos acá? Yo en mi primera sesión le pregunto, siempre, ¿usted sabe qué es una JRD o es un DAP? Y siempre me dicen, no, no del todo. Perfecto, hagamos una capacitación. Qué llamativo eso. A las partes y luego de eso podemos trabajar. Y en el caso de los cambios, como mencioné, que en el Estado los funcionarios rotan mucho, te diré que nosotros en los equipos que hemos formado volvemos a capacitar. Claro. ¿No? Porque tenemos que entenderlos. Entonces, lo primero es la comunicación para las partes y soltar, no diría eliminar, pero sí soltar ese ego. Los famosos sesgos que tenemos las partes, ¿no? Al momento que nos conocemos, ¿no? En la primera reunión y en las siguientes que van viniendo. Por ejemplo, que se tiene mucho en el mercado, escucho, ¿por qué tengo que pagar a un extranjero? ¿No? Que viene en este vuelo tantas horas, referido al costo se están yendo, ¿no? Entonces, creo que debemos de separar esa parte, en mi opinión, y decir, muy bien, démosle la oportunidad y a ver si logra con éxito su trabajo. Ya hace 2 años vengo difundiendo que deben de colocarnos indicadores. Así como colocamos indicadores en la ejecución del proyecto y también las instituciones se miden su productividad, creo que es momento, a pesar que estamos muy jóvenes, ¿no? 2018 empezamos con este tipo de contratos y el tema de tener a los DAP, tener indicadores de desempeño de los adjudicadores. ¿Cómo lo medirías? O sea, ¿qué factor, qué criterio pondrías? ¿Arbitrajes iniciados, por ejemplo? Yo primero... ¿O grado de satisfacción? Sí, yo empezaría primero con el tema de calidad. Yo agarraría el estándar del ISO del 9000 y yo empezaría, porque vamos de a poco, Víctor, porque si no nos podemos dar un golpe contra la pared. Entonces, yo iría por satisfacción del cliente, una encuesta básica. 10 preguntas a ambas partes, que sea sin nombre, porque a veces ¿no? Nos escriben, no, el DAP, ¿qué va a decir de nosotros? Se me puede agarrar en la siguiente, que lo encuentre, ¿no? Pero eso va a ayudar a mejorar, ¿no? ¿Fueron puntuales o no? ¿Me remitió el informe? ¿Me sentí satisfecho con el informe o no? ¿Qué creo yo? Tuve una audiencia, me hicieron preguntas, me di cuenta que habían leído la sumisión, me habían leído la respuesta a la sumisión. Preparación, grado de preparación. Así es, ¿no? Entonces, pero eso sí, para mis colegas les digo, eso es bueno. Es bueno que tengamos indicadores porque nos va a ayudar a mejorar. A pesar que somos un equipo joven. Le digo joven porque se ha difundido más con el tema del DAP, ¿no? Porque los adjudicadores existían, pero por la reglamentación, los topes que existían, lo que se ha mencionado, no era obligatorio. Yo tengo una esperanza, guardo para este presente año, en marzo, que ya se apruebe este reglamento, la apertura que se va a tener, la demanda que va a haber, y entonces los ingenieros, abogados, arquitectos que se preparen, ¿no? Porque van a representar una herramienta muy potente. Y digo representar porque van a entrar recién al ruedo, ¿no? María Luisa, algunos dicen, ¿no?, que los adjudicadores deben tener más experiencia que los gerentes de obra. ¿Tú concuerdas con esto o piensas que no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. En principio, si vamos a ver las reglas de juego, se espera que el representante de la entidad como el contratista tengan el mismo nivel. Y todos sabemos que no se cumple. ¿Le vas a pedir al adjudicador que tenga el mismo nivel de ellos? No. Creo que deberías de buscar adjudicadores con experiencia, porque si yo no conozco y estoy liderando un equipo,
vamos a hablar del reglamento y estoy aprendiendo, necesito que alguien al menos me guíe. Porque tengo que hacer consultas en las reuniones, ¿no? Porque se me van a presentar problemas. Entonces necesito que ese adjudicador tenga conocimiento o general o específico en la materia, ¿no? Lo mismo el contratista, pero no en el sentido de que si el contratista ha hecho, voy a hacer un ejemplo, su residente hace edificios hace más de 10 años de 20 pisos, con 8 sótanos, con sistemas de construcción top-down. Yo quiero que el adjudicador también sea de ese nivel. Y yo le preguntaría, ¿para qué? ¿Quiere que le va a ejecutar su obra? Porque el adjudicador no ejecuta obra. Claro. ¿No? Entonces, sí invito a las partes que analicen qué necesitan. Es una tarea difícil, les digo, porque hoy en día, esté en el contrato que estemos, el alcance no está siempre bien definido. María Luisa, hablábamos hace un momento y conversábamos con Víctor, ¿no? De, oye, el adjudicador tiene que tener más experiencia o la misma experiencia que un gerente del proyecto, y hemos generado toda una discusión muy interesante, ¿no? Otra duda común es si es que el adjudicador tiene que de alguna manera la has ido adelantando, si el adjudicador tiene que tener experiencia en esa clase exacta de proyectos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no se puede encasillar un tipo. El otro día conversaba y le decía, si empezamos a encasillar prototipos, que el adjudicador haya hecho el ejemplo, edificios de 20 pisos de altura, que tenga tantos niveles de sótanos, ¿después qué le voy a pedir? Claro. Certificación, no estoy satisfecho. ¿Después qué le voy a pedir? Maestrías, ya no estoy satisfecho. Quiero doctorados. Y luego pasemos, ¿de qué universidad es? Imagínense, ¿no? Entonces, no tiene que necesariamente conocerlo, pero vuelvo a insistir, sí de gestión de proyecto. El adjudicador es una herramienta, tiene que conocer los ciclos en proyecto, saber visorar dónde están los puntos críticos, ¿no? Para que luego pueda cumplir con la parte más importante, que es la prevención. El adjudicador, su función principal, digamos así, de esta herramienta de gestión es la prevención. Si yo no conozco estos tipos de proyectos, va a ser difícil enfocarme en el momento de la reunión de discusión del tema. Y si nosotros abordamos un poquito más, las discusiones son de procesos. Si estamos en la etapa de ingeniería, el número de observaciones, el criterio de la observación, se discute mucho eso. Si estamos en ejecución de obra, los tiempos de respuesta, los tiempos de vaciado, el problema de la estructura, a qué se debió. Y entonces, resumiendo, es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque el adjudicador no construye, no es parte de la entidad, tampoco para fiscalizar. Entonces, insisto, no requiere tener la experiencia como gerente o residente de la obra en la cual va a ser miembro del equipo de adjudicadores. Interesante lo que comentas. Ahora, yo creo que también es necesario dar alguna recomendación, y esto puede salir de la mesa, de cómo las partes pueden orientar eso, ¿no? Porque por un lado nos comentas, oye, efectivamente tiene que tener experiencia, y especialmente experiencia en gestión de proyectos, porque se va a utilizar como una herramienta orientada hacia eso. No tiene que tener necesariamente la misma experiencia que el gerente del proyecto, ni experiencia específica en ese proyecto. Pero yo pensando en qué recomendaciones le podemos dar a las personas que nos están viendo, que pueden estar justamente evaluando la designación de algún adjudicador, se me ocurría oye, al menos debes pensar tal vez en nombrar a alguien que tenga experiencia no en el mismo proyecto, pero en proyectos de características similares, ¿no? Por ejemplo, si tú estamos hablando de un proyecto que tiene un alto contenido electromecánico, pensar en alguien que tenga experiencia de ese tipo, ¿no? Es una obra en donde la fase de pruebas, puesta en marcha, preoperaciones,
va a ser esencial de repente que tenga experiencia en esa clase de proyectos. O de repente del sector, ¿no? En el Perú no es que se han construido muchos parques eólicos. En los últimos años eso está creciendo. Este año se prevé que van a haber un par de parques eólicos más, ¿no? Pero tal vez haya mucha experiencia de gente en centrales hidroeléctricas, ¿no? O en líneas de transmisión, que no es exactamente el mismo tipo de proyecto, pero es un proyecto que de alguna manera quien está familiarizado con el sector de energía podría entender la lógica de cómo se conectaría, etcétera, la infraestructura al sistema, ¿no? Entonces, ¿tú crees que también una guía importante para orientar es, oye, no le pidas el mismo estándar, pero sí evalúa que tenga experiencia en proyectos de características más o menos similares? Voy a regresar a la fase inicial cuando trabajaba en el Estado, porque en el Estado se desarrollan más los términos de referencia que en el privado. En mi criterio, yo tomaría, por ejemplo, si yo fuera el Estado, diría muy bien, evaluaría a mi equipo. Si mi equipo está capacitado para hacer la fase de la ingeniería, está capacitado para la fase de construcción, pues buscaría mi debilidad. ¿No? O sea, en realidad haría una matriz de riesgos, ¿no? Haría mi matriz y diría, ¿por dónde debo apuntar? Ok, yo tengo sesgos en lo que es el alcance. Regreso, término de referencia. ¿Qué debía hacer mi contratista? Entonces yo necesito fortalecer eso. Buscaría, dentro del perfil de los profesionales de la lista, que sepan de gestión. Si yo fuera contratista, diría, bueno, yo soy el top. Yo no necesito que alguien que me diga cómo construir. Yo necesito que entienda a mi cliente y que me entienda a mí. En el tema nuevamente recaer de gestión. Señores, no se requiere, y vuelvo a decir, que el adjudicador sea especialista en la materia. Usted tendrá que hacer una lista y decir, primero voy a evaluar. ¿Para qué lo requiero? Por eso es la definición del alcance o el término común que se maneja en el Estado, los términos de referencia. ¿Qué necesito? Y empiezo a listar. Necesito que me ayude acá, que conozca mi procedimiento, que conozca el propio contrato, que conozca el marco que juega este contrato y que sepa de construcción, porque también es importante. Vamos a discutir, va a haber un momento en una reunión, ustedes saben que parte de las reuniones es la exposición de la ejecución del proyecto. Entonces, se manejan indicadores, curva S, y definitivamente el ingeniero o arquitecto tiene que conocer ese tema, porque si no va a voltear a usar el celular, porque se aburre de esa parte. Claro. ¿No? Entonces, identifique, mi recomendación es su necesidad, y en función de esa necesidad, busque el adjudicador, que más o menos lo ayude en gestión de proyecto, basado en esa línea, que las partes puedan encaminarse a prevenir los problemas. ¿Okay? Excelente, María Luisa. Entonces, tenemos que, bueno, la labor del adjudicador efectivamente es de resolver inmediatamente y prevenir un conflicto mayor que escale el conflicto, ¿no? La disputa. Pero además también los DAPs también brindan asistencias informales, ¿no? ¿Tú crees que la estamos aprovechando o todavía nos falta? Nos falta. Les comentaba. ¿Es un tema cultural de repente? Más que cultural, nos gana la formación que se tiene en el país por el tema del control previo del funcionario, ¿no? Difundo mucho y espero que ese momento se aplique, es que vamos a aterrizar estos contratos que se están usando mucho, que es el NEC. Al gerente de proyecto se le empodera, resuelve, determina, dice el contrato, ¿no? Pero si volteamos, tenemos un gerente de proyecto contratado por el cliente en su planilla, bajo cierto régimen. Entonces, ¿qué es funcionario? Entonces no lo va a utilizar. Regresa a su chip y dice, no, pues yo finalmente Soy funcionario. Soy un funcionario y tengo que denegar. No, mejor me curo en sano. Entonces, para que funcione eso, difundo de que se tiene que contratar. Ese gerente de proyecto no puede ser de la planilla del cliente,
tiene que ser un consultor, con los riesgos propios y las responsabilidades, obviamente, para que pueda ayudar. Las sumisiones informales, las partes no se sienten satisfechas porque no la pueden, porque como no es de obligatorio cumplimiento, no lo toman en cuenta. Y sopesan, en el caso de los DAP, voy a gastar tanto, regresamos al costo. ¿Cuántas horas? ¿2 días? No. Y si es extranjero, peor todavía. No, lo voy a traer exclusivo para acá. No hagamos sumisiones informales. Entonces, ahí estamos partiendo de una gran herramienta. Claro, yo por eso decía que podía ser un tema cultural, ¿no? Que la figura, por ejemplo, en otras realidades como Reino Unido, seguramente sin tener que ser de obligatorio cumplimiento, las partes, al solo hecho de recibir una opinión del DAP orientada hacia cierta línea, no necesitan que sea obligatoria como para poder aplicarla o ejecutarla en el proyecto. Nosotros, lo que no es obligatorio, lo que no es mandatorio, en general todavía nos cuesta, ¿no? Así es. O sea, por eso hacía referencia al tema cultural. Volviendo a lo que esperan las partes de los adjudicadores. ¿Qué crees tú, María Luisa, que esperan las partes de los adjudicadores en las visitas a obra, ¿no? Hemos escuchado algunos comentarios de nuestros clientes que nos dicen, oye, en algunos apps tengo muy buena experiencia, pero en otros siento que es una visita muy reiterativa, que vienen, me preguntan las mismas cosas y que no siento que les estoy sacando el máximo provecho, ¿no? Y otros casos que de repente pueden ser incluso más complicados que ese, ¿no? No sé, que el adjudicador está distraído viendo otros temas, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha interrogante sobre qué debería ser un adjudicador en una visita de obra. ¿Cuál es tu opinión? Yo haría una pregunta previa. ¿Qué espero yo, no? Para poder nuevamente, y eso es la comunicación, ¿no? ¿Qué espero yo en una visita presencial? Yo, contratista. Definitivamente aprovecharlo y soltarle mis dudas. Pero si a veces se encuentran que el contratista, como tú lo has dicho, se repite el mismo flujo, la misma presentación y nadie dice nada. Una de las herramientas que usa la JRD o los DAP es que tiene que hacer que ambos suelten el problema. Porque sabemos en nuestra experiencia que sí hay problemas. Entonces, es potencial aprovechar en las visitas. Y es ahí donde los adjudicadores estamos pregunta y pregunta. Lléveme acá, quiero ver acá. ¿Y por qué no podemos ir a esta obra? No, existen en un paquete. No, es que justo tenemos un problema. No, vamos a esa obra. Vamos a hacer las cosas. ¿Usted todavía puede decir? No, vamos de correo. Y notamos que efectivamente hay un problema. ¿No? Entonces, si el adjudicador denota, en principio, que no hay colaboración en las partes, yo me preocupo. Pero yo tengo esa inquietud. Si voy a una reunión y sea la virtual y luego paso a la presencial, es lo mismo, no, acá está pasando algo. Me preocupo y les digo, a ver, siéntense. A ver, voy a hacer el checklist. Yo siempre digo, a ver, presénteme ese checklist. ¿En qué etapa estamos? Nuevamente, abra la curva. Ok. Y fácil, empezamos a hacer preguntas. Es que esto sí, no le hemos presentado porque tenemos esto pendiente. ¿Y qué pasa si no se lo resuelve? Esto va a suceder. Y ustedes, entidad, yo le voy a hacer esto. Oiga, señores. Claro, y eso me lleva a, digamos, ponerte por un momento el otro sombrero y decirte, ¿y qué esperan? Vamos a hablar de qué esperan las partes de los adjudicadores, ¿no? Un rol muy activo, que es el que nos comentas. ¿Y qué esperan los adjudicadores de las partes? Porque también es importante que las partes lo tengan en cuenta, ¿no? En esas visitas de campo. Que las partes suelten todo, que no tengan temor. Porque inclusive he visto en los recorridos que te hablan hasta el tono de voz, ¿no? Bajito, ¿sabe qué? Sí lo he hecho, pero mire, yo sigo trabajando. Entonces, tienen el temor de hablar. Y no, los adjudicadores están para ayudarlos a encaminar y resolver esos problemas. Y también a la prevención, que es lo primero que les he dicho. Entonces, tienen que conversar, tienen que soltarse. Y ahí volteo que es la tarea del adjudicador, saber comunicarse. Porque a veces me ha pasado que las partes no hablan, pues. No hablan en la virtual, es
La PPT, tal, preocupación, punto, es esto nada más, listo. Entonces le digo, no, la virtualidad no me ayuda, vamos presencial. A veces las partes dicen, no, que no sea presencial, no es necesario. Obviamente por el gasto, ¿no? El traslado. No. Nos imponemos, decimos, tenemos que estar en la obra. Y en la obra empezamos a conversar y vemos que sí hay problemas. Y que lo iban a dejar para el final. Dios, en el caso de las JRD, en mi experiencia, antes de la recepción, como lo señala el propio reglamento, para la JRD poder pronunciarse, un día antes llega todo el expediente en discusión de las ampliaciones de plazo. Dios, la JRD dice, ¿qué pasó? Si estuvimos muy bien, hemos ido a la obra. Claro. No, dice. Factor sorpresa. ¿No? Entonces, y si a eso le sumas, como que en el caso de las JRD es un sueldo flat, tienes un costo flat, ¿no? Imagínate, ¿no? 5 o 6 expedientes en el mes, ¿ah? No es que lo vas a pasar el otro mes y lo cobras, ¿no? Es en el mes. Entonces, creo yo que todos esos factores suman para que nosotros conversemos. El reto es nuestro, de los adjudicadores, ¿no? Yo comento algo más ahí. Siempre les digo que las partes son nuestros clientes. Si nosotros vemos de esa posición que son nuestros clientes, tienen que estar satisfechos. En el sentido de nuestras funciones, ¿ah? No por las opiniones o lo que resolvamos. Sino sentirme satisfecho es, estuve presente con usted, lo acompañé, le hice las preguntas, es más, lo fastidié en momentos en obra, fui incisiva en las preguntas, en las partes. Sí, pues, ok, sí, hizo su labor. Por eso decía yo que tenemos que tener indicadores para poder mejorar. O sea, María Luisa, ¿tú crees que está de cargo también de los adjudicadores que las partes venzan este sesgo que pueden tener hacia ustedes, hacia el adjudicador, de que de repente lo puedan equiparar, ¿no? Y con un órgano legal, ¿no? Y no quiero decir esto porque puedo ser utilizado en mi contra, ¿no? Que pueden hacer ese símil, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sí, y ahí es que el adjudicador también tiene que tener esas habilidades blandas, haber sido capacitado, ¿no? Para poder llegar. Porque no es fácil hablar una conversación con alguien que nunca te has conocido y sobre todo vas a tener un tema de problema de dinero, ¿no? Entonces, saber llevar la reunión sin sesgos y si lo tiene en ese momento que nos explique por qué. Me ha tocado casos donde me compartía el contratista en una reunión, es que en mi anterior contrato el DAP hacía esto y yo no quiero que sea así. Entonces le hacíamos una capacitación amablemente, bueno, primero reservando el caso, ¿no? ¿Cuál es la función que estamos nosotros haciendo acá? ¿Por qué se debe? ¿No? Vamos a hacer esto, señor. Le explicábamos. A las dos partes, ¿no? Porque siempre nos dijimos que estén las dos presentes, las partes estén presentes. Entonces volteaban y decían, ¿pero no lo va a hacer como lo han hecho? No sé cómo lo habrán hecho. Nosotros vamos a atacar nuestro proyecto, porque es de los 3, le decíamos. No siempre empezamos en el grupo que tenemos, trabajamos primero al interno, los adjudicadores, y decimos, tenemos que convencer a las partes que este proyecto sí o sí se concluye. Si partimos de eso, o sea, nos vamos a encerrar y vamos a buscar la solución. Y no es ahí, por eso decimos, nos desprendemos de los sesgos, cerramos la puerta, decimos, muy bien, en la puerta atrás se quedó los títulos. ¿Ok? Hoy día vamos a abordar este problema. Vamos a abordarlo ahora. Las partes verás que en una reacción nos miran y dicen, ¿qué hora? Pero yo tenía una reunión más tarde, no va a almorzar. Nos salimos hasta que no lo resolvamos. Así es, ¿no? Y una de las técnicas que usamos también es que estén las personas necesarias, ¿no? Porque no voy a discutir un tema de derecho, no es mi materia, soy ingeniero. Por lo tanto, vamos a discutir un tema técnico, correcto. Entonces, que estén los técnicos, los realmente actores, sus asistentes. Y empezamos nosotros en varios métodos que se utilizan en este tipo de reuniones a desprender capa por capa. Y vemos que de repente fue porque las personas tuvieron una rencilla. Y eso llevó a un problema. Escaló y entre las partes discutían por eso. ¡Wow! Cambian los actores. Podemos asentarlos. A veces me ha tocado hacer el taller con esas 2 personas.
Decirle, a ver, ¿por qué no dices tú que te lo resuelve? Me pasó esto, y a veces, en ese trabajo intenso, es que ingeniera, en un momento me ha dicho que yo no conozco, que él tiene más capacidad que yo. ¡Wow! Se volvió personal. Así Claro. es. Que lo tenía guardado y lo sacó ahí además. ¿No? Claro. Y por eso retenía todo esto. No, entonces ahí a trabajar un poco más, ¿no? Entonces, esa experiencia en conocimiento de las habilidades blandas es importante. La JRD o los adjudicadores en general tenemos que trabajar también en eso para poder reducir las controversias que vamos encontrando, ¿no? Excelente, María Luisa. Ahora, hemos hablado de la asistencia informal, pero también hay reuniones de seguimiento mensual, ¿no? Y eso yo lo quiero vincular con una función consultiva que también pueden tener los JRD o los DAP, ¿no? ¿Tú crees que eso también tenga espacio de mejora? Por supuesto, siempre. Todos nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Sí. He visto que las empresas repiten, pues, ¿no?, el mismo proceso. Yo les comparto. Al principio, en el primer proyecto que se hizo acá, que fueron de los Panamericanos en la Videna, nosotros colocábamos temas sin resolver, puntos en contra, ¿no? Se imaginan, al DAP llegaba y decía puntos en contra. Ok, mi DAP era internacional y lo resolvíamos. Cuando yo voy migrando y haciendo cambios, les digo, ¿qué tal si ponemos puntos de preocupación? No pongamos puntos en contra. Claro. A mí me preocupa, porque los puntos en contra ya sabemos, para eso tengo yo a mi asesoría legal que lo va a resolver, ¿no? Pero yo lo quiero en este momento. Entonces, ¿qué me preocupa? Y me ha dado mucho gusto que ya muchas empresas aplican esas presentaciones, puntos de preocupación. Eso ha calado. Bueno, y también en mis cursos que difundo, porque capacito en las universidades, que lo pongan, porque ¿qué es mejor empezar con un punto de preocupación que decirte, ¿sabe qué? Voy a llevar esta controversia porque no me entiendo con él. Me ha rechazado todo esto. Claro. ¿No? Entonces, hasta la manera de cómo lo presentas es importante. Entonces, ahí nosotros, los que tenemos un poquito más de experiencia, tenemos que difundir, ¿no?, que esa palabra, ¿cómo te ayuda a cambiar? María Luisa, y justo ahora que hemos hablado un poco de estos enfoques, ¿no?, que debe tener el DAP, ¿tú prefieres, de tu opinión, sería mejor un DAP con un enfoque preventivo o preventivo y resolutivo? Víctor, en primer lugar, son las dos tiene que cumplir el adjudicador. ¿Pero con mayor énfasis o tú En la prevención. Porque eso es lo que te va a permitir reducir. No es que estemos en contra o estemos cansados o no querramos emitir las decisiones. Sin embargo, el proyecto necesita respuestas inmediatas. El mecanismo es muy bueno, pero los plazos que se toman, las partes dicen, no quiero ir a la sumisión formal. Me va a llamar 3 meses, si estamos hablando de los DAP, ¿qué nos va a decir? Mejor conciliemos, para bien o para mal. Pero el conciliar después lo que vas sumando una bolsita, ¿no? Ya, en esta seguí, en esta no, en esta ya. En donde ya no puedes. Así claro. Es, ¿no? Entonces, los adjudicadores deben cumplir ambas funciones, pero la mayor, y así algo que se denota en el nuevo reglamento, es la prevención. Tenemos que empezar a actuar desde el primer día que estamos nosotros aptos, ¿no? Y qué mejor que ahora ya se va a ver obligatorio la firma de contrato, ¿no? Y ha sido específico en el proyecto de reglamento, ¿no?, con cargo a sanción, ¿no?, al gerente, al residente de la entidad. Entonces, va a sumar eso. Ahora, ¿por qué, si me preguntaran, por qué necesitamos tantas precisiones? Tú estabas, Rodrigo, ¿en Inglaterra funciona? Sí, pues es otro sistema. Nosotros tenemos, primero se parte en la idiosincrasia de las partes, ¿no? La experiencia que se ha vivido también. Y entonces siempre estamos a la defensiva, ¿no? Entonces la sumisión informal le va a costar, pues. Además porque del otro lado
el gerente de proyecto que representa a la entidad o el coordinador, ¿no? Si estamos hablando en el caso de la JRD, nos va a resolver por el tema de las responsabilidades. Yo creo que ahí todavía nos toca trabajar un poco más a todos, ¿no? María Luisa, y aprovechando tu experiencia, no lo decíamos al inicio, como usuaria de dApps JRDs, pero también como adjudicadora, ¿qué oportunidades de mejora encuentras en el desarrollo de las decisiones que emiten los dApps y la JRD, ¿no? Pensando justamente en que ahora con el nuevo reglamento de contratación pública van a haber seguramente muchas más JRDs y todos los actores, las partes y los adjudicadores tenemos que estar y los asesores preparados para eso, ¿no? Pero ¿qué oportunidad encuentras para mejorar las decisiones de las JRDs y los dApps? Creo que tienen que capacitar los adjudicadores en el tipo de pregunta, porque suele suceder que cuando se esperan las decisiones no llegan a entender al dApp. Dice, no me pronuncio, no corresponde y no corresponde y no corresponde. Y no le dice por qué no corresponde, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que abordar nosotros, los adjudicadores, enseñarles qué necesita usted, cómo lo debe preguntar. Y también ahí un jalón de orejas a sus asesores de las empresas o de la entidad también, porque no saben hacer la pregunta. Y entonces, al no saber hacer la pregunta, obviamente que cuando tenga la respuesta no se va a sentir satisfecho y va a decir, ¿para qué hicimos esta sumisión? ¿Para qué la llevé? He pagado tanto y mira, ¿no? Entonces, pueden, considero yo, que las partes decir, ¿cómo puedo encaminarlo? Entonces ahí abordamos talleres, pues. Talleres donde los adjudicadores les enseñarán, ¿qué quiere usted? Ok, en esas 2, 3 horas de las partes, es decir, y me ha pasado que cuando hemos hecho los talleres incluso, en el taller se resolvió su problema. Porque estábamos llegando al tema de cómo debe preguntar, qué necesita usted, qué necesita otra parte, porque inclusive, como ustedes saben, en una sumisión informal tienen que estar de acuerdo con la pregunta que se va a hacer. Entonces, trabajamos en eso y se resuelve. Entonces, nosotros salimos gratamente satisfechos que al menos de los 10 problemas abordaron 8 o 7 se resolvieron. Y que queda tarea para casa, esos 3 que nos irán reportando, ¿no? Es un cambio constante también. No existe una sola metodología, vamos por solo este camino me va a dar la solución. Cada proyecto es único, por más que sea repetitivo. Son colegios, ¿será el mismo? No. Ahí voy a ser incisiva en esta reunión, que es en la base del proyecto, los proyectos son únicos, tal cual lo define gestión de proyectos. Entonces, no existe una sola receta que aplique para todos. Es casuístico, ¿no? Sin duda, ¿no? Y María Luisa, ahora últimamente, pues hay varios peritos que se han convertido en adjudicadores, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Crees que le ves encuentras puntos positivos, puntos no tan positivos? Siempre voy a invocar y sugerir que no le gane el corazón, pues. Porque también he tenido casos en que uno de los miembros es perito. No, que me dé esto, 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 lo logramos. Sacamos aquí, sacamos. Entonces a veces volteamos y le decimos, no estás haciendo la pericia, tú no eres una de las partes. Aunque no nos guste, y si lo hicieron mal, ya está presentado. ¿Que podemos pedir aclaraciones? Sí, para ambas partes. Entonces, a veces a nuestros compañeros le decimos, tranquilo, ¿no? A veces ha sucedido que hasta en la propia reunión no se hace así. Disculpe, ingeniera o ingeniero. No, hemos querido decir esto. Pues le explicamos. Te está saliendo de las reglas de juego. Somos un equipo, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces, y en las decisiones que se tomen, en el informe también, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Crees que también hay un tema de ego ahí? Sí. Nos gana, pues.
No solo los abogados. No solo los abogados, sino los profesionales que son especialistas, que están también muy bien rankeados y que los felicito, a veces ganan. Pero somos humanos, ¿no? Somos humanos y entonces el equipo nos ayudamos. Nos ayudamos a decirle, sí, tranquilo, vamos a hacerlo de esta forma, ¿te parece? Hagamos un taller más. Ah, perfecto, ok. ¿No? Y después también a veces hacerles entender por qué no podemos responder esto. En nuestra experiencia compartimos, mostramos las obligaciones de las partes y al interno el equipo dice, sí, tenemos razón. Para que no se vayan insatisfechos ni uno ni otro, hagamos más talleres. Y regresamos a los talleres, ¿no? María Luisa, ¿qué desafíos encuentras ahora que se van a masificar de manera exponencial las JRDs? ¿Qué desafíos tienen que tener en cuenta las partes, los usuarios, los adjudicadores, ahora que se van a utilizar con mayor frecuencia y en mayor cantidad esta clase de paneles? Primero que estoy muy grata que de una vez destapemos este tema de la gran necesidad, ¿no? Como experta en estos proyectos que he tenido del Estado, que por ejemplo hay un programa que maneja el BIT con el MEF, donde estaba yo como coordinador territorial monitoreando inversión pública, con todo un equipo, más o menos, es un programa muy interesante. Tenemos 130 entre ingenieros, contadores, administradores, especialistas en procesos. Y vamos a nivel nacional con las regiones, ver por qué no se ejecuta el gasto. Y estamos ayudando y vamos, en su momento que tenía el proyecto, hemos logrado con éxito. Para mí, repito, es una gran oportunidad porque hay profesionales en el mercado y que se necesita de esa especialidad en el tema del área de licitaciones, de los procesos de abastecimiento, de las menores cuantías. El reglamento va a determinar los montos, está determinando los montos, pero hay una gran apertura. Y el reto es que los profesionales tienen la oportunidad para, si ya he hecho yo por muchos años, he trabajado en el área de abastecimiento o en el área de licitaciones, oye, puedo independizarme, dar este servicio, especializarme más, concursos, diplomados, maestrías, y que yo pueda hacer una mejor labor. Pero no solamente trae eso, trae que seguramente muchos tropezones, porque en el mercado no lo hay, por la magnitud que la ansiedad. Entonces, a pesar que nos vamos a esos tropezones, es necesario. Y yo ahí doy una mirada al programa de los Panamericanos. Si nosotros no hubiéramos optado por un modelo de contrato, un sistema, porque hablo de la institución que fue creada para ese fin, ¿no? Y otros organismos que ayudaron a que se lleve a cabo ese proyecto, claro que hubieron tropezones, pero miren lo que hemos avanzado hoy en día, ¿no? Entonces, sí necesitamos, es un gran reto, y creo que los indicadores irían a medirlos a 5 o 6 años, no tan pronto, porque a veces en Perú somos muy críticos, pues, ¿no? Sale algo y ya estamos criticando. No, señores. En el caso de los G2G todavía estamos, en 2018 habíamos nacido, en Perú, voy a hablar, ¿no? Hemos empezado a gatear y estamos dando los primeros pasos. Han pasado 5 o 6 años y no podemos todavía decir que si sirve o no sirve. Sí nos está ayudando, tenemos el reto de mejorar. Y ahora con la nueva reglamentación, el reto se viene a que todos, habían sectores que decían, los DAF y los adjudicadores es un grupo. No, señor, el reglamento le dice que le abre el mercado ahora. Y usted va a poder presentarse, porque las regiones van a decir, para cumplir necesito, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio de contadores, porque lo va a abrir, porque dice especialista. Entonces, hay una gran oportunidad y el reto es de que los profesionales empecemos a capacitarnos. De acuerdo. Y en tu opinión, María Luisa, ¿todo proyecto debería tener un DAP o una JRD? ¿O cuándo crees en todo caso que sí es necesario? Sí tienen que tener una JRD o un DAP todo proyecto. Y ahí, en función del monto del contrato, la cantidad, la razonabilidad de la cantidad de profesionales. ¿Por qué? En un proyecto tú tienes
puntos críticos, siempre. ¿Ya? Y si un ejemplo, podemos mirar el reporte de la Contraloría. Saquemos del último semestre, nuevamente, cuántas obras paralizadas, cuántos contratos resueltos. Inclusive está el indicador de los montos de los contratos, 3 millones, 5 millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo sacaba los reportes, daba una mirada, decía, sí, pues es necesario. Pero empieza con uno, no coloques 3, coloca uno, un adjudicador. Y empezamos a mover esa maquinita y van a ver que se van a reducir los temas, ¿no? Seguramente hay contratos resueltos con adjudicadores. ¿Teniendo adjudicadores? Sí, claro. Porque a veces la entidad se ha impuesto en la decisión, Claro. ¿no? Entonces, bueno, asume ese riesgo, pero en la gran mayoría se ha reducido y si sacamos también estadísticas de los centros, van a ver que se han dado buenos resultados, ¿no? Perfecto, María Luisa. Y dime, o sea, ahora tú como ¿no? Poniéndote el gorro de adjudicadora, ¿qué crees tú que los adjudicadores están haciendo muy bien ahora? ¿Y qué cosas concretas podrías decirnos como oportunidades de mejoras puntuales? ¿Qué están haciendo ahora? Con alegría veo que se están capacitando, ¿no? Que se están capacitando, están yendo a estos foros, están participando, ¿no? Se piden mucho los talleres, eso es bueno. ¿Qué punto de mejora? Es seguir trabajando en el tema del ego, ¿no? Tenemos que... Habilidades blandas. Así es, las habilidades blandas. Tenemos nosotros que separar, porque ese es un indicador que va a ayudarle, más bien al profesional le va a ayudar, le va a sumar, en el momento que tomen la opción, las partes sin nombrarlo, ¿no? Entonces, es trabajar en sí, en uno, ¿no? Y estamos muchos capacitándonos, mejorándonos. Uno siempre puede mejorar. Cuando yo dicto los cursos, en la parte del término que se maneja mucho de alerta temprana ahora, yo le decía, la alerta temprana es un riesgo, puede salir un riesgo, es una oportunidad de cambio. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque de repente las partes, vamos a hacer un ejemplo, de repente las partes dicen, no, es que la licencia es tu responsabilidad, ¿no? Y tú no lo has advertido. No, la licencia no es solo su obligación de uno. Si usted piensa en el proyecto es de ambos. ¿Qué debo hacer yo? Si él no se dio cuenta, pues yo era el más experto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿O voy a ser solo espectador? Ah, qué bonito, mi obra no se llega nunca a iniciar porque no lo hiciste. Pues, ¿no? Que se resuelve el contrato. Entonces, es ahí donde creo que debemos de enfocarnos los profesionales. Y bueno, los adjudicadores, alertar en el sentido de los talleres, ¿no? Por ejemplo, yo veo, a mí me gusta, muéstrenme la matriz, y a veces estamos en un proceso de aprendizaje. El Estado y las empresas contratistas están en un proceso de aprendizaje. Sus matrices que revisamos todavía son, los primeros pasos se están dando, ¿no? Los primeros pasos. Ahí creo que los colegios profesionales tienen que abordar un poco más, desarrollar y enseñar a los profesionales, ¿no? Cómo esa herramienta que también es muy potente en el proyecto les va a ayudar. No para culpar a alguien, que de eso no se trata, ¿no? Porque separando el margen del contrato que estemos, sino es cómo puedo llevar a éxito mi proyecto. Y ahí es fundamental la experiencia del gerente, del proyecto, no el adjudicador, del proyecto, porque es el que está a cargo, ¿no? Claro, para un poco alejarse de esta visión confrontacional, ¿no? Que puedes tener tú hacia tu contratante, ¿no? Sí, porque si no, se va a ver esas reuniones tensas, ¿no? Acá está mi matriz y todo es tu culpa. Si tú no me lo das, me vas a impactar en esto, ya. Vamos dejándolo por escrito, dicen, ¿no? Las partes. A veces me ha pasado en JRD. ¿Puede decirle usted en la reunión, mira lo que está diciendo? Ah, ok. Usted quiere que vaya esa parte, ya se va a quedar, pero también le vamos a decir que tienen que hacer esto, las partes. Porque si no, pues entramos al círculo de la defensa, ¿no? Y buscar algo para luego pues reclamar. Y no es la idea. María Luisa, te rogamos una última pregunta, justamente hablando de estas lecciones aprendidas y lo que comentabas hace un momento, ¿no? Ya han pasado algunos 5 o 6 años que venimos utilizando con mayor frecuencia los DApps y las JCRE.
¿Cómo has visto ese proceso evolutivo? ¿Qué cosas crees que han aprendido en el camino las partes y qué cosas crees que han aprendido en el camino los adjudicadores? Pero las partes han aprendido, están en un proceso de aprendizaje de entender por qué es necesario en el contrato que se coloque el DAP y por qué es necesario que lo pague. ¿No? Entonces, eso es lo primero que he aprendido. Yo creo que ahora ya saben que es necesario, es una obligación y que está para poder diluir, resolver problemas cotidianos, los más importantes de la obra, porque efectivamente se traslada lo más importante. Siempre va a haber problemas en la obra, pero el crítico sí se lo eleva. Ya aprendieron, pero no deja de lado aún, porque el tema del interés personal, ¿no? Y ahí donde nosotros tenemos una tarea de trabajar con las partes diciéndole no, este es un proyecto, todos formamos parte del proyecto. Su interés personal no entra en esta sala. ¿Cuál es el problema del proyecto? Y lo vamos a resolver. Después buscará a su culpable. Después, si no está a gusto con la decisión, lo someterá a arbitraje. Usted no ha perdido el derecho de decirnos, ¿no? Entonces, hacia el lado del adjudicador o de los miembros DAP en estos años, le toca seguir aprendiendo, ¿no? Es muy joven. En América del Sur, Perú es el que ha reflotado. Si nosotros vemos a otros países, no lo tienen, muy poco. Perú sí, por sus proyectos, ha invertido mucho. Entonces aquí se está aprendiendo realmente. Entonces, en este proceso de aprendizaje, hablar de mejora, claro, siempre, en conocimientos, en las habilidades blandas, ¿no? En el tipo de proyecto o la complejidad que hicieron en las modificaciones de las cláusulas, ¿no? Algo que siempre invoco que no se modifique, porque llegamos y hablamos de los la Z. Muchas cláusulas Z. Dios mío, ¿no? Entonces, ahí le dejan una tarea al DAP, ¿no? Ahí le dejan la tarea al DAP, dijo, ¿qué quiso escribir acá? A ver, no nos vayamos por lo controlado, vamos por lo técnico entonces, ¿no? María Elisa, muchísimas gracias. Esperemos que la hayas pasado bien, que te hayas divertido en esta conversación con nosotros. A las personas que nos están siguiendo en el podcast, muchas gracias. Los esperamos en el siguiente capítulo de Ruta Crítica. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho.